Chicos, estamos de vuelta con ustedes, ya veo la pantalla, estamos compartiendo, así que tierra derecha y démosle. Vamos. Bueno, es un poquito todo este resumen que acabamos de decir. Hacemos ahora la puesta en escena con 5 o 6 proyectos que elegimos, como para comentarles un poquito esta metodología que tenemos nosotros de abordar los proyectos y el resultado obtenido. Bueno, esta casa es un departamento en Libertador, en la Avenida Libertador en Buenos Aires. Esto es dentro de la ciudad. En el barrio de Palermo. Está enfrente del hipódromo. Era un comitente que era un chico soltero. Había que hacer todo el interior de la casa, pero aparte había que hacer la estructura, o sea, rediseñar todos los ambientes, arquitectónicamente y a nivel interiorismo. Entonces, bueno, nuestra metodología siempre es buscar palabras claves que definan un poco la búsqueda de ese interior. Bueno, después el paso siguiente es hacer vemos bien la planta, la estructura de cómo se va. El layout general. Claro, el layout general, de cómo se va a distribuir. Era un open space con living, comedor y cocina, todo integrado, su dormitorio con vestidor y baño, un toilet y después una habitación secundaria. Después tenía una terraza con un altillo. En realidad es un penthouse que está como claro. en Libertador, enfrente del hipódromo. Era un departamento en 3 ambientes común con una terraza. Y nosotros eso lo transformamos en un penthouse donde claro. En la planta baja quedaba ese open space, la habitación principal completa, una habitación más tenía una escalera exterior que para ir a la terraza porque era función claro. Terraza. Nosotros decidimos incorporar una escalera dentro del departamento y en la terraza generar un escritorio y también una terraza que esté con una propuesta y una función. Bueno, o sea, las visuales daban a ese open space, ¿no? De living, comedor, cocina, hacia el hipódromo, que nos parecía como el protagonista de la casa, ¿no? Como el gran ventanal que daba como a ese exterior. Bueno, también tenía que tener la posibilidad del día de mañana, si él tenía familia, poder ¿no? adaptarse a su nueva vida, digamos. Bueno, buscamos imágenes de referencia, en donde nosotros siempre nuestra metodología es buscar imágenes que nos inspiren, buscar elementos que nos parecen que pueden resolver determinadas cosas. Por ejemplo, en este caso vimos puertas de piso a techo, bueno, hogares, mármoles, materialidades. Bueno, la idea era hacer algo que tuviera que ver un poco con el hipódromo, ¿no? Con esta idea de polo, bueno, entonces... bueno, acá hicimos el mood board, que es como, el mood board es como un panel de inspiración, ¿no? Como un muro de inspiración en donde hay objetos, hay materiales, hay elementos que inspiran a lo que después va a ser el espacio. La conformación de ese espacio. De todas esas referencias se extrae, o puede ser hasta frases también, puede ser vegetación, puede ser, no solo tiene que ser elementos constructivos, sino que puede ser diferentes cosas que llamen a la inspiración como para después incorporarlas en el espacio. Y finalmente, el espacio real. Esto sería el open space con el living, comedor y cocina integrado, en donde están todos estos elementos que vimos, ¿no? Como que en los cuales nos inspiramos anteriormente. Hacia la derecha, bueno, se ve todo el ventanal. Que ahí está todo el hipódromo. Claro, antes era un balcón eso, y al final, bueno, lo terminaron cerrando, incorporándolo al interior, y bueno, y entonces en ese espacio quedó como un área en donde hay otros usos, ¿no? De lectura, o de recepción de amigos como para tomar algo y mirar hacia afuera, bueno. También hicimos resoluciones de cielo rasos, bueno, todo eso nosotros siempre prestamos mucha atención como para la iluminación, para generar efectos de iluminación. La iluminación puede ser funcional, como para enfocar algún objeto en particular, o puede ser un efecto, o bueno. Esto se va a repetir en las distintas casas, pero nosotros el diseño de interiores no lo tomamos solo desde el accesorio o del mobiliario, sino la intervención va más desde lo edilicio, desde lo estructural. O sea, entender también como el diseño de iluminación parte de ese todo del espacio, los cielos rasos, qué sensaciones se tienen que generar en el espacio, y a partir de ahí empiezan a aparecer texturas, revestimientos,
Entonces, hacia grandes rasgos en este espacio tenemos un sector todo revestido en mármol donde está la tele, después todo, mucha madera, un panel todo revestido en madera que detrás de eso hay puertas, pero la idea es que no se vean ni que ese open space tenga el carácter de un ambiente principal y en sí mismo consolidado con toda una vista terrible limpia, al hipódromo, y a este cliente le encantaba ver siempre verde. Entonces por eso es que tiene este departamento enfrente de los bosques de Palermo, el hipódromo. Bueno. Y en esa construcción siempre de los espacios principales se ve, están como espacios para contemplar el exterior y con una función en sí mismo. Este era un sector de lectura. Claro, esto antes era el balcón, por ejemplo, y lo hicimos como un área de lectura. Después separamos el área de comedor, con también siempre la misma metodología, referencias, moodboard, y este es el comedor, en donde también tiene un área para recibir visitas tipo, y tomar algo antes de la mesa. Entonces, bueno, claro, mirando hacia afuera o hacia adentro, por eso no tiene espalda el mueble. Entonces, bueno, como que esas cosas las consideramos a partir de la función. Después tenemos el área de cocina también, con la misma metodología, en donde tiene su propia identidad a partir de revestimiento y cielo raso. ¿Esa es la cocina? Sí. No, o sea, me criterio de open space, ¿no? Este criterio de open space, donde la cocina, acá culturalmente es un espacio que se usa mucho, donde las familias comparten mucho tiempo, o se juntan a tomar un mate, es el punto de reunión, o cocinar si estás con un amigo compartiendo una picada. Entonces, esa cocina, que a nivel función tiene que cumplir el carácter principal de cocina, pero a su vez es parte de un espacio principal dentro de un living comedor, de un piso en la calle Libertador enfrente del hipódromo. Claro. Entonces no podía ser un lugar de servicio. Ese lugar tenía que tener un carácter de un espacio más, claro. Es una extensión del living, pero a través de la materialidad, a través de los hilos rasos, a través de la iluminación, se separa y se divide, ¿no?, ese espacio que tiene otra función, pero es una parte del todo. ¿Cómo se logra? Bueno, entiendo, discúlpame, Cristi, el concepto. Básicamente, bueno, también hay un asunto cultural que tú bien indicas, que es parte, digamos, de nuestras culturas derivadas de lo latino, en realidad. Ustedes más, ¿cierto? Pero bueno, me pasaba por ahí en una tiny house, también recuerdo, en California, que los gringos no les interesa el asunto compartir con la familia, la mesa no va. Claro. Me encontraba como disonante, digo, pero me terminaron por cambiar la estructura a mí. Pero mi pregunta era en realidad acerca de este cielo raso y muro que me interesó mucho. Perdona que sea tan nerd con mis preguntas también, ¿no? Pero estamos viendo que hay un cielo que es un cielo suspendido, ¿cierto? Esto es un cielo falso. Y este cielo falso está hecho de triángulos de madera anclados como piezas únicas que arman este total. Eso... Y en distintos planos. Por eso van generando esta iluminación indirecta, para resaltar esa diferencia de niveles y planos y darle como una profundidad mayor al espacio. Obviamente es una iluminación de efecto y no funcional. La iluminación funcional está dada a partir de las colgantes. No, estamos todos de acuerdo con respecto a eso. Y más allá de la iluminación, me terminaba gustando el espesor que da, ¿cierto? La rugosidad al final es del muro y del cielo. Muy interesante cómo se logra. Claro, es como un remate del espacio, entonces como que presta como para cambiar totalmente el cielo raso y que no sea un corte en el ambiente, ¿no? Claro, me está escapando la palabra, pero bueno, es eso. Bueno. El siguiente punto era, hablaron acerca de metodología BIM, ¿cierto? Y que está incorporado, entonces en el minuto en que vamos viendo y avanzando dentro de la composición, muchas veces hablamos de BIM por querer hablar del 3D, ¿cierto? Y de las composiciones 3D y de cómo va esto adelante. Mira, qué buena foto de esa, pasó el blanco, pasó al... sí. Le presentamos varias 3 opciones. Claro, entonces... Si no se animaba esto. Claro. medio que teníamos la posibilidad del abanico. Entonces, bueno, hay que encontrar también el detalle de cómo esto se construye.
¿cierto? Entonces, ya, ¿por cuál se decidieron al final, chicos? A ver, ¿el de madera? Sí, Sí. sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, esto al minuto de empezar a construirlo, el nivel de detalle constructivo al que tienen que llegar, digamos, para presentar esto y decir, bueno, a ver, construyanmelo. ¿Cómo es el diálogo acá tanto con el comitente como con el maestro que lo está construyendo? Digo, me imagino que los queda mirando a veces y le dice, pero bueno, a ver, ¿qué quieren que haga? No, bueno, la realidad es que nosotros, por eso la incorporación de esta metodología nos hizo más fácil las cosas, en realidad, y a veces nos seguimos, después de, hace 5 años que nosotros estamos trabajando bajo esta metodología y nos seguimos sorprendiendo de las ventajas que nos da. Siempre fuimos muy obsesivos con el nivel de los detalles, la ejecución de eso y nuestros estándares de calidad. De hecho, por eso también construimos nuestras propias obras para poder alcanzar eso y tenemos nuestros equipos especializados en cada una de las áreas, nuestros carpinteros, marmoleros, vidrieros, después de muchos años de ir tras de eso para poder alcanzar los niveles de ejecución que nosotros pretendemos. Pero a la hora de documentar esto, obviamente que trabajar bajo una metodología BIM es trabajar bajo un modelo tridimensional, que ese modelo tridimensional tiene trazabilidad en lo que es la documentación. El 3D no es un dibujito, sino que de ahí se documenta, tiene información, y nosotros además estamos certificados en procesos BIM bajo normas ISO, y eso nos hace modelar de la misma manera en la que construimos. Entonces, la verdad que el estudio está estructurado, un área súper libre y free de proyecto e interiorismo, donde no hay límites, donde todo es posible, y tenemos otra área que es la más técnica, que tiene el desafío de esa libertad, construirla sin romperla. Mira. Mantener la libertad y ponerle estructura, ponerle materialidad y hacerlo posible. Entonces, Yo vamos por... Perdona, Cristian, que te pisé, compadre, disculpa. no. Digo, vamos en la mitad del live ya, 30 minutos de vamos. De esta experiencia tremenda de poder estar con usted. El tiempo vuela, acá adentro el tiempo vuela. Vuela, pasamos. Ya tenemos nuestras primeras preguntas. Bueno, preguntaban por ahí, ¿es render o foto? Mira, aquí tenemos Swami, claro, arquitecto, preguntando si es render o foto, lo que nos estaban mostrando recién, ¿cierto? Estos son renders, está en plena construcción. Y por YouTube nos están preguntando, dicen acá por interno, ¿qué tiempo se toman en explorar ideas y crear un nuevo proyecto? Porque muchas veces los plazos son limitados. Bueno, depende de la urgencia del cliente y también tiene que ver con cómo se van definiendo, ¿no? Porque hay cosas que por ahí se dejan muy para el final, o sea, para que quede completo, a veces, no sé, hay un cuadro que queda por colocar, bueno, o de repente, no sé, pero sí, 2 meses, 3 meses. Tenemos delimitado un deadline, donde para lograr estos estándares de calidad, tenemos un primer periodo de 2 a 3 meses para lo que es el proyecto arquitectónico, y después de eso se hace toda la documentación técnica para que la obra a los 6 meses dé inicio, y a partir de ese tercer mes puede durar 4 meses más el trabajo de interiorismo, y a veces se extiende más, porque como tomamos como metodología abordar esto en etapas tempranas, nos podemos tomar hasta 6 meses para resolver un interiorismo sin que perjudique el buen avance de la obra. Pero no es un proyecto eterno, porque al lado de esto está la rentabilidad, y tiene que cubrir las dos cosas. Exacto, exactamente. Bueno, también ahí hay un pozo, hay una primera línea de coladero, le decimos acá, ¿no? Que saber elegir tu cliente también. Podemos hacer, y debiésemos de tener en latitudes, Swami, Paul, les tiro ahí el dardo, alguna especie como de reunión únicamente de tipo branding y construcción de marca y construcción de cómo emprender también dentro del área de arquitectura. Porque no es tan fácil tampoco llegar y decir, oye, no armemos una empresa y empezamos a funcionar. No, para nada. Existen todo este tipo de cosas. Estamos hace 15 años y aún seguimos mejorando procesos, incorporando nuevas metodologías y repreguntándonos
cuál es la manera correcta y cómo mejoramos los tiempos, tanto de proyecto como de ejecución. Siempre hay algo que aprender nuevo, así que no... Y algo por mejorar. No hay límite. El límite lo pone uno. Sí. Y sí, así es. Qué hermoso. Esto estamos viendo, ¿es otro render? Este es el mismo proyecto, el dormitorio principal, es la suite. Bueno, pasé recién el mood board y todo lo que, ya el mismo proceso siempre se repite. Bueno, es un poco, como tiene una onda un poco masculina, con cueros, ¿no? No sé, tiene como colores oscuros. Madera, bueno. Y siempre contemplando... Y siempre contemplando el hipódromo, que era como el bosque, el verde. Claro. Y donde no se ve el verde, lo incorporamos nosotros. Bueno, justo acá el baño principal también, la escenografía principal es ese bosque de Palermo. Hicimos una ventana enorme, sí. Dijimos, lo enmarcamos con una cajita de silestón blanco. La parte húmeda del baño. Suspendido, sí, que contiene la ducha y una bañera exenta, y después el resto es más de madera, con un bañitorio suspendido. Sí, siempre equilibramos con algo cálido, ¿no? Como para que no quede súper minimal y que tenga algo de calidez. Siempre con la madera se corta un poco eso. Bueno, este es el sector de la escalera. Acá originalmente estaba el lavadero, y ahora como está el paso a la habitación principal, nos parecía interesante ubicar la escalera ahí para subir a la terraza y mantener el verde que él tanto buscaba, ¿no? Como para hacer ese paralelismo con el hipódromo, ¿no? Y traer el exterior al interior. Ese es un muro vertical y arriba tiene toda una cúpula de vidrio para que entre luz natural y contemplar las estrellas al subir a la planta alta, y ya tener esa primera relación con el espacio exterior estando en el interior de la casa.